Bienvenidos a la primera videoclase de la unidad 5 del curso de Física 3 para la enseñanza de las ciencias naturales. El contenido que discutiremos en este curso inicia con la dirección de los procesos termodinámicos. Luego hablaremos un poquito de las máquinas térmicas, los motores de combustión interna y cerraremos conversando un poco sobre los refrigeradores. Los objetivos de aprendizaje de esta unidad son los siguientes. Aprenderemos qué es lo que determina si un proceso termodinámico es reversible o irreversible. Aprenderemos qué es una máquina térmica y cómo se calcula su eficiencia. También aprenderemos la física del motor de combustión interna y además cómo se relacionan los refrigeradores y las máquinas térmicas y cómo analizar el funcionamiento de un refrigerador. En primer lugar, muchos procesos termodinámicos se efectúan de manera natural en una dirección determinada, pero no en la opuesta. Por ejemplo, el calor fluye de un cuerpo caliente a uno más frío, nunca a la inversa. Cabe preguntarnos por qué. Como otro ejemplo, observemos también que es fácil convertir energía mecánica totalmente en calor. Esto sucede cada vez que usamos los frenos del automóvil para detenerlo. Sin embargo, en la dirección inversa no es posible. Nadie ha logrado nunca construir una máquina que convierta el calor totalmente en energía mecánica. Nuevamente nos preguntamos por qué. La respuesta a ambas preguntas tiene que ver con la dirección de los procesos termodinámicos y constituye la segunda ley de la termodinámica. Dirección de los procesos termodinámicos. Todos los procesos termodinámicos que se dan en la naturaleza son procesos irreversibles, es decir, se efectúan espontáneamente en una dirección, pero no en la otra. Observemos este GIF. Si nosotros pasamos rápidamente las imágenes de una persona que envejece, veremos su envejecimiento de manera notable. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sabemos que los seres vivos nacen, crecen y a veces se reproducen, seguro que envejecen e indudablemente mueren. Nunca nace un ser vivo ya viejo para terminar como recién nacido, ¿no es cierto? Si calentamos azúcar, se convierte en caramelo y después en carbón. Nunca veremos que el carbón se vuelve caramelo y después azúcar. Si un objeto de vidrio o de cerámica se rompe al caer, es impensable que de manera espontánea los pedazos se unan para recuperar al objeto original. Cabe preguntarnos qué es lo que marca el rumbo natural de las cosas. A pesar de que esta dirección preferente para todos los procesos naturales, podemos imaginar un tipo de procesos idealizados que serían reversibles. Un sistema que experimente este proceso reversible idealizado siempre está muy cerca del equilibrio termodinámico en su interior y con sus alrededores. Los procesos reversibles son procesos que transcurren muy lentamente, cuasi en equilibrio, con el sistema prácticamente en equilibrio termodinámico. En contraste, el flujo de calor, debido a una diferencia finita de temperatura, la expansión libre de un gas y la conversión de trabajo en calor por fricción son procesos irreversibles. Ningún cambio pequeño en las condiciones podría hacer que uno de ellos ocurriera en la dirección opuesta. Estos procesos obviamente no son de equilibrio. Nos preguntamos entonces si frotar las manos para calentarlas es un proceso reversible
o irreversible? Ustedes tendrán que dar la respuesta correcta. Máquinas térmicas. Un dispositivo que transforma calor parcialmente en trabajo o energía mecánica es una máquina térmica. Una máquina térmica dispone de una cantidad de materia que experimenta entrada y salida de calor, expansión y compresión y a veces algunos cambios de fase. Esta es la sustancia de trabajo de la máquina. Por ejemplo, en una turbina de vapor, la sustancia de trabajo es el agua que se transforma en vapor. Pregunta, ¿cuál sería la sustancia de trabajo en un motor de gasolina? En los motores de combustión interna, como el motor de gasolina o el motor a diésel, que son los que se usan en los automóviles modernos, la sustancia de trabajo es una mezcla de aire y combustible. Tenemos aquí un diagrama que compara ambos tipos de máquina. Esta es una máquina de vapor. Lo que tenemos es una caldera, un depósito de agua donde por el calor el agua se evapora. El vapor se inyecta en un pistón, el cual mueve una manivela para generar trabajo moviendo un motor o cualquier dispositivo. En una máquina de combustión interna, lo que tenemos es que la fuente de calor está en el interior, al contrario de la máquina de vapor, en que la fuente de calor está en el exterior. En este caso, se inyecta una mezcla de combustible y aire mediante una chispa. Se hace que entre en combustión esa mezcla. Esa explosión mueve entonces el pistón que genera el movimiento de una manivela. Esta es justamente la configuración de un motor de explosión interna. El tipo de máquina más fácil de analizar es aquel donde la sustancia de trabajo efectúa un proceso cíclico, es decir, una sucesión de procesos que al final deja la sustancia de trabajo en el estado en que inició. Todas las máquinas térmicas absorben calor de una fuente a una temperatura relativamente alta, realizan un trabajo mecánico y desechan o disipan algo de calor a una temperatura más baja. En todo proceso cíclico, la primera ley de la termodinámica establece lo siguiente. La diferencia en la energía interna del sistema termodinámico tiene que ser cero en un ciclo completo, y esto es igual entonces a la diferencia entre el calor y el trabajo realizado. De manera que en este proceso, el calor es exactamente igual al trabajo. Es decir, el calor neto que fluye en la máquina en un proceso cíclico es igual al trabajo neto realizado por la máquina. La salida útil de la máquina es el trabajo neto efectuado por la sustancia de trabajo. En este diagrama explicamos un poco mejor. Lo que tenemos es una máquina trabajando entre dos focos, un foco caliente y un foco frío. La máquina extrae calor del foco caliente, realiza trabajo con la energía capturada y disipa una cantidad de calor en el foco frío. De tal manera que el trabajo realizado es la diferencia entre el calor de entrada y el calor de salida de la máquina. Esto se escribe en valores absolutos. De acuerdo con la primera ley, entonces, el trabajo realizado es igual al calor, es justamente la suma de los calores, o más bien la diferencia entre los valores absolutos del calor extraído de la fuente caliente menos el calor disipado en la fuente fría. Convertir energía mecánica totalmente en calor ¿viola la segunda ley de la termodinámica? ¿Y convertir calor totalmente en trabajo?
¿Violaría la segunda ley también? Definimos la eficiencia térmica de una máquina, denotada con la letra E, como el cociente entre el trabajo realizado por la máquina y la energía invertida, que es el calor extraído de la fuente caliente. La eficiencia térmica E representa entonces la fracción QH que se convierte en trabajo, es decir, E es igual a lo que se obtiene dividido entre lo que se invierte, y por supuesto que siempre será menor que 1. De manera equivalente, si la eficiencia es el cociente entre el trabajo realizado y la energía invertida, entonces esto lo podemos escribir también como 1 menos el calor disipado en la fuente fría dividido entre el calor extraído de la fuente caliente. Procede la siguiente pregunta. Más bien, investiguen la eficiencia del cuerpo humano considerado como una máquina térmica. Motores de combustión interna. Los motores de gasolina o diésel empleados en automóviles y muchos otros tipos de maquinaria son ejemplos de máquinas térmicas. Aquí tenemos un esquema de un motor de combustión interna monocilíndrico, ¿verdad? Este motor tiene varios elementos, está compuesto por una cámara de combustión asociada con un pistón móvil, es decir, una de las paredes de la cámara es móvil. Tiene válvulas de inyección y de escape de la sustancia de trabajo. Tiene también un mecanismo de encendido que es una bujía. Y además el pistón está asociado a través de una biela con un sistema de cigüeñales que transmite la fuerza generada en este motor. En este motor podemos identificar varias carreras una vez que entra en funcionamiento. En primer lugar, la carrera de admisión. En esta carrera el pistón baja, creando un vacío parcial en el cilindro, y una mezcla de aire-gasolina entra en el cilindro por la válvula de admisión que se encuentra abierta, por este lado. Luego podemos identificar la carrera de potencia. La mezcla quemada a través de una explosión por una chispa que nos proporciona la bujía, se expande y empuja el pistón hacia abajo. Luego viene la carrera de compresión. En este caso, la válvula de admisión se cierra y la mezcla se comprime uniformemente. El pistón vuelve a subir. Y finalmente viene la carrera de escape, en la cual la válvula de escape se abre. Esta es la válvula de escape, expulsando la mezcla quemada hacia afuera del cilindro. Esta finalmente se elimina por el escape de los vehículos, dejándolo listo para la siguiente carrera de admisión. En este caso, hemos dicho que el encendido de la sustancia termodinámica lo produce la chispa de la bujía, que es la que se utiliza para encender una mezcla. Ciclo de Otto. La figura representa un diagrama PV de un modelo idealizado de los procesos termodinámicos en un motor de gasolina. Este modelo justamente lo que se llama el ciclo de Otto. En el ciclo de Otto podemos identificar dos corridas adiabáticas entre dos corridas isovolumétricas, ¿verdad? En primer lugar, lo que tenemos es una comprensión adiabática, que es la correspondiente a la carrera de compresión. En segundo lugar, un calentamiento a volumen constante. Aquí se enciende el combustible, recibe calor. Luego viene una expansión adiabática, que es la carrera de potencia, donde el pistón empuja a la biela y genera trabajo.
Esto viene seguido de un enfriamiento a volumen constante, enfriamiento de los gases de escape que finalmente salen de la cámara de combustión. La eficiencia térmica en el ciclo de Otto se calcula como 1 menos el cociente entre 1 y R a la gamma menos 1, donde R es la relación entre los volúmenes de máxima expansión y mínima expansión. A R es a lo que le llamamos relación de compresión y es el cociente entre los volúmenes. En los motores de automóviles modernos, R suele estar entre 8 y 10, es decir, el volumen de máxima expansión es entre 8 y 10 veces mayor que el volumen de mínima compresión. La eficiencia puede aumentar incrementando R. Sin embargo, esto también aumenta la temperatura al final de la compresión adiabática de la mezcla y puede generar peligro de encendido indeseable. Cuando la temperatura es excesiva, la mezcla explota espontáneamente durante la compresión en lugar de quemarse de manera uniforme después de que la bujía la enciende. Esta es una situación indeseable en los motores y se llama preignición o detonación prematura y puede justamente dañar el motor. Preguntamos, ¿qué elementos hacen falta para que se produzca el encendido de un motor de combustión interna? El otro motor de combustión interna es el ciclo de diésel. La operación del motor diésel es similar a la del motor de gasolina, con la diferencia de que no hay combustible en el cilindro al principio de la carrera de compresión. En un motor diésel tenemos dos corridas adiabáticas entre una corrida isobárica y una corrida isovolumétrica. Esa es la diferencia con el ciclo de Otto de los motores de gasolina. En el ciclo de diésel, entonces partimos de una compresión adiabática, que es la carrera de compresión. Luego procede un encendido del combustible. Los vehículos de diésel no utilizan bujía y el encendido de combustible se hace mediante una compresión rápida de la mezcla de aire y combustible. Luego observamos una expansión adiabática que corresponde a la carrera de potencia y finalmente un enfriamiento a volumen constante de los gases que son expulsados posteriormente por el escape. Debido a la elevada temperatura alcanzada durante la compresión adiabática, el combustible se encenderá espontáneamente al ser inyectado poco antes de iniciar la carrera de potencia. Por tanto, no se requiere ninguna chispa. La razón de compresión R puede ser mucho mayor que en un motor de gasolina, mejorando la eficiencia. En este caso son comunes los valores de R de 15 a 20. Con estos valores y con un valor de G de 1.4, la eficiencia teórica del ciclo de diésel idealizado oscila entre 0.65 a 0.70, volviendo a la máquina de diésel un poco más eficiente que la máquina de gasolina. Pregunta: ¿por qué razón se considera que el motor diésel es más eficiente que el de gasolina? Refrigeradores. Un refrigerador es una máquina térmica que opera en forma inversa, tomando calor de una fuente fría, por ejemplo el interior del refrigerador, y cediendo calor a una fuente más caliente. En este esquema representamos el refrigerador como una máquina que, mediante un trabajo de una segunda máquina externa que le inyecta trabajo,
puede extraer calor de un foco frío y depositarlo en un foco caliente. Una máquina térmica tiene una salida neta de trabajo mecánico. El refrigerador requiere de una entrada neta de trabajo mecánico. Para un refrigerador, QC es positivo, pero tanto W como QH son valores negativos. De modo que tendremos esta expresión. El trabajo es igual al trabajo negativo y el QH es un QH también negativo. Para un refrigerador, QC es positivo, pero como tanto W como QH son negativos, entonces tendremos lo que habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, en este caso sigue siendo válida la relación de valores absolutos. Es decir, el calor en la fuente caliente será igual al calor en la fuente fría más el trabajo realizado en sus valores absolutos. Por tanto, el coeficiente de rendimiento de un refrigerador será la razón. Le llamaremos capa al coeficiente entre el valor absoluto de QC sobre W o, dicho de otra manera, el valor absoluto de QC, que es el calor extraído de la fuente fría, entre la diferencia de calores depositado en la fuente caliente menos el extraído en la fuente fría. Refrigeradores domésticos. El ciclo mecánico de refrigeración. Tenemos un esquema de una refrigeradora que consta de un compresor, una rejilla de condensación, una válvula de expansión y una rejilla de evaporación. Un acondicionador de aire funciona con el mismo principio que un refrigerador. También es una máquina que sirve para extraer calor de una zona fría y depositarlo en una zona caliente. Básicamente tiene los mismos componentes: un compresor, un condensador, una rejilla de evaporación o un evaporador y la transmisión de aire caliente hacia el exterior. Pregunta: ¿es posible enfriar una casa dejando abierta la puerta del refrigerador? El texto de estudio utilizado fue la Física Universitaria de Sir Ernst Szymanski, el volumen 1, 13ª edición de Pearson, 2013, en su capítulo 20, y además algunos textos complementarios. Es todo por ahora, nos encontraremos en la siguiente videoclase. Muchas gracias por su atención.